Vamos a iniciar el bloque número 2. El panel está denominado Regulación y Mercado, y estos lo integran Alexander Trillo, del Foro Liberal Iqueño, Jorge Ortiz, del Centro de Estudios Liberales, y Crosby Buleje, de la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a comenzar a darles una breve reseña de cada uno de los ponentes del día de hoy. Comenzamos por Alexander Trillo. Alexander Trillo es abogado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios de regulación de servicios públicos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de macroeconomía y análisis económico del derecho en ESAN. Es jefe de la Oficina Regional de Ica del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, donde ha desarrollado su práctica profesional de protección al usuario y supervisión. Cuenta con 12 años de experiencia profesional en el sector de telecomunicaciones en el ámbito público y privado. También contamos con Jorge Ortiz, fundador y miembro del Centro de Estudios Liberales Mario Vargas Llosa, licenciado en Administración con maestría en Comunicación y Marketing por la Universidad Católica de Santa María y maestría en Relaciones Internacionales aplicadas por la Universidad Internacional de Andalucía, España. Profesor universitario de Negocios Internacionales, Investigación de Mercados y Marketing, y columnista de prensa y portales digitales. También contamos con la presencia de Crosby Buleje, quien es asociado principal del estudio Baker y McKenzie, abogado y magíster en marco institucional y crecimiento económico y en economía de la Escuela Austriaca. Tiene experiencia en temas de regulación y competencia en el sector público y privado. Cada uno de ellos hablará por 10 minutos. Iniciamos con la ponencia de Alexander Trillo. Muy buenos días con todos. Primero, agradecer por la invitación a este importantísimo panel, en este evento libertario tan importante además. Voy a compartir una presentación para todos. A ver, un momento. ¿La pueden visualizar? Sí, Alexander, se puede ver. Perfecto. Bueno, estoy siendo parte del panel número 2 denominado Regulación y Mercado, que es un tema bastante amplio y complejo, ¿no? De nuevo, el agradecimiento por la invitación a ser parte de este importantísimo evento en compañía de destacados profesionales, colegas, amigos, a los cuales saludo por este medio. Bueno, entrando en materia, lo primero que debemos entender cuando hablamos de regulación y mercado, voy a intentar resumir un poco este trabajo, seguramente seré complementado por los demás panelistas, pero voy a empezar un poco definiendo lo más importante y cómo lo ve la teoría de la regulación. Bueno, primero tenemos que entender a qué nos referimos cuando hablamos de regulación. En realidad, como vemos, son reglas generales o específicas impuestas por las agencias administrativas. Estas interfieren las decisiones de mercado e indirectamente las decisiones de demanda y oferta de los consumidores. Lo principal, cuando hablamos de regulación, es que esta es una limitación impuesta por el Estado sobre los individuos y organizaciones. Y naturalmente, es sostenida por la amenaza de la sanción. No olvidemos que el uso del poder coercitivo, bueno, está presente en el Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza. Ahora, ¿cuál es la justificación para la existencia de regulación? Se nos ha enseñado en términos de regulación que todo tiene una finalidad que podría resumir en algunas ideas que aquí estoy detallando. Una de ellas es prevenir lo que se denomina el ejercicio del poder de mercado, ¿no? Esto bajo la premisa de que estamos en un escenario de que no existe suficiente competencia, ¿no? Solo en ese caso debería presentarse, pero la regulación en nuestro país al menos no destaca principalmente por seguir o respetar este principio.
Otra de las motivaciones para la existencia de regulación es la presencia de externalidades, ¿no? Que son conocidos como los costos no contratados. Un ejemplo importante de este supuesto es el uso de mascarillas que se viene realizando en nuestro país justamente para evitar los contagios, ¿no? Es decir, una persona que se cuida y es diligente podría ser perjudicada por una persona que no lo es. Bueno, esto para fines didácticos, porque naturalmente puede ser discutido y como lo va a ser en el desarrollo de la exposición y del panel de preguntas también. Otro de los conceptos es la asimetría informativa. Lo que se busca es reducir la carencia de información de una de las partes, ¿no? Para entrar en contexto, hablamos del ejemplo de los octógonos, ¿no? No sé si alcanzan a ver, pero, por ejemplo, esta es una prueba de la regulación en nuestro país, ¿no? Que este es un producto que se le añade unos octógonos con la idea de proteger, se dice, a los consumidores, ¿no? Como si no pudiéramos deducir por cuenta propia que el consumo de alto contenido de azúcar es perjudicial para la salud. Sin embargo, se establece este tipo de regulación justamente bajo la idea de que no podemos hacer ese razonamiento tan elemental y el Estado tiene que protegernos y, bueno, actuar como un padre que está guiando a quienes no sabemos qué hacer con nuestras decisiones de consumo. Lamentablemente, esa es una de las realidades. Ahora, esto se le conoce, a lo que estoy detallando se les reconoce como fallas del mercado. Sin embargo, me hago la siguiente pregunta para reflexión de todos, ¿no? Si el Estado cuenta con la facultad reguladora, cuenta con la estrategia de los medios de comunicación para hacer de conocimiento toda la regulación y además cuenta con el uso de la fuerza para el cumplimiento de las mismas, ¿por qué no estamos en un escenario en el que exista lo que se denomina en teoría como una competencia perfecta? O con importante cantidad de ofertantes y consumidores para los distintos productos o servicios que demanda el mercado. Si tenemos todas las herramientas de regulación, entonces, ¿por qué no vivimos en un escenario de competencia perfecta, como he señalado? ¿Por qué no todos estamos contentos con los servicios que se nos prestan, contentos con los precios de los determinados productos que se nos venden en el mercado? ¿Por qué existe todavía escasez sobre algunos productos o servicios? Si se supone que la regulación garantiza que estos escenarios no se presenten, ¿no? Bajo esa premisa, yo les traslado otra pregunta, ¿no? ¿Acaso existe fallas de la regulación propiamente dicha? Y efectivamente, ¿no? Aquí detallo algunas de las falencias de la regulación. Ahora, ¿qué origina las fallas de la regulación? Yo lo he denominado, concepto conocido también aquí, como la hemorragia regulatoria. En nuestro país, lo que tenemos de regulación, en términos generales, quiero decir, es una regulación confusa, dispersa, compleja, inflexible, intrusiva, en buena cuenta carente de consulta pública. Es un ejemplo palpable que los proyectos mineros en nuestro país, por ejemplo, tengan que acudir a distintos ministerios, ¿no? Ministerio del Ambiente, Cultura, Energía y Minas, para un procedimiento de ese tipo, ¿no? Es decir, se tiene que acudir a distintas entidades gubernamentales para un procedimiento, para un proyecto, ¿no? Cuando todo esto debería estar integrado acorde a las facilidades que la administración debería brindar a los administrados, en este caso, a las personas que operan en el mercado, ¿no? Otro ejemplo de lo que estoy manifestando es lo que hemos visto en nuestro país, lo que ha pasado con el Ministerio de Educación, ¿no? Hace algunos meses, cuando aconteció el inicio de la pandemia y de las restricciones de las libertades individuales en nuestro país, hubo una demanda ciudadana por la reducción de los costos de las mensualidades educativas de las escuelas privadas. Bueno, el Minedu lo que hizo fue requerir la estructura de costos a las instituciones educativas privadas. Algo que es completamente intrusivo, debido a que en buena cuenta pondría en evidencia pues todo el secreto de negocio de estas entidades privadas.
No sabemos si habrá seguido el proceso de información confidencial que este tipo de información amerita, ¿no? Pero eso es una muestra de la regulación intrusiva a la que me refiero. ¿Qué más? Las fallas de la regulación también se evidencian en los errores de la implementación, ¿no? En nuestro país tenemos mucha interferencia política, lamentablemente, captura regulatoria, creación de nuevas dependencias gubernamentales. SUNEDO es un ejemplo perfecto de lo que estoy manifestando, sanciones de conductas deseables o que se permiten algunas conductas indeseables, ¿no? Esto se visualiza cuando hablamos de regulación por pedido, por presión pública, muy común en nuestro país, sobre todo en eventos de emergencia nacional, como los que estamos viviendo a la fecha. Otro de los puntos es de que no se realiza el análisis costo-beneficio y evaluación de la regulación. En nuestro país es anecdótico cómo se producen las leyes, ¿no? Eh, en principio no se definen los costos directos o indirectos de la intervención, es decir, no se sabe quiénes son los ganadores y perdedores de una regulación municipal, por ejemplo, ¿no? Ni hablar del Congreso, ¿no? El proyecto de ley del Congreso, por ejemplo, para fijar precios de medicinas en nuestro país lo hemos evidenciado en los últimos meses debido a la carencia de oferta de determinados medicamentos para afrontar este virus que nos agobia a la fecha, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva del regulador, desde el congresista, para ser específico, el control de precios es una de las medidas efectivas, ¿no? Como si no hubiese evidencia de todo lo que ha generado en nuestro país y en el mundo en medidas de este tipo, ¿no? De otra manera, tampoco se evalúa el cumplimiento de sus objetivos de forma periódica. ¿Cómo saber si una medida ha sido efectiva, eficiente en el tiempo, si es que no tenemos un control del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Y claro, en nuestro país es casi anecdótico que una medida impuesta luego se anule, ¿no? La desregulación en realidad es casi inexistente. Cada vez que sale una norma, bueno, ahí la vamos a tener por buen tiempo, lamentablemente, porque no sigue este procedimiento al cual me estoy haciendo referencia, ¿no? Algunas de las consecuencias de la regulación peruana en los últimos años. Bueno, como los especialistas en la materia lo conocen, ¿no? Y yo cito acá un poco la fuente, de acuerdo a esta consultora internacional, eh, eh, Russell, el Perú está perdiendo su clasificación de mercado emergente y pasa a ser mercado frontera a partir de septiembre de este año. Fíjense, esto fue una noticia del pasado mes de enero, febrero. ¿Qué quiere decir, no? Que nada tiene que ver las regulaciones que se han establecido como consecuencia del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Es decir, ya hemos venido haciendo las cosas mal desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes años, ¿no? Lamentablemente, en esta nueva calificación, el Perú pues va a perder digamos, inversiones, va a perder una serie de oportunidades de crecimiento en infraestructura también, que no se va a realizar a buena cuenta porque naturalmente los inversionistas buscan pues los países que tengan mejores condiciones para la inversión y lamentablemente el Perú ha retrocedido en eso. A Argentina le va peor, lamentablemente, de acuerdo a la misma clasificación, pero a eso es a lo que me estoy refiriendo. Ya para ir terminando, quiero digamos, ilustrar un poco en esta figura lo que le pasó al país cuando aplicamos medidas regulatorias como la regulación de precios, ¿no? Bueno, la escasez es la respuesta inmediata frente a este tipo de forma de regulación. Seguramente los panelistas que me siguen van a explicar con mayor detalle cuáles son los instrumentos de regulación con los que se cuenta, pero esta es una de las imágenes que debe dejar en evidencia qué es lo que sucede cuando se establecen medidas regulatorias sin un análisis costo-beneficio, sin la seriedad del caso, sin consultar a los expertos, y ya lo hemos vivido, ¿no? Primer gobierno de Alan García, 85-90 en nuestro país, fue una muestra de lo dramático que se puede vivir cuando el Estado interviene por completo en la economía de los países, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Yo he resumido en buena cuenta la presentación y las medidas que se deben adoptar bajo el siguiente formato, ¿no?
indispensablemente se tiene que reducir el tamaño del gobierno, y esto es algo que no lo digo en función a los teoremas de corte libertario, ¿no? Sino que es puro sentido común. Se tiene que reducir carga fiscal y gasto del gobierno con el objeto de disminuir justamente las distorsiones que genera la regulación en el mercado, ¿no? Toda vez que buena parte de las regulaciones, como estoy señalando, tiene efectos contraproducentes. Ahora, también se debe buscar la eficiencia regulatoria. Bueno, si la autoridad va a regular, lo primero e indispensable que debe tener es que esta regulación debe ser eficiente, ¿no? Bajo el supuesto de que efectivamente convenga la regulación, que es un tema que también vamos a discutir seguramente en el panel. Y para esto se tiene que implementar la obligatoriedad del análisis de impacto regulatorio a todos los niveles del gobierno, una de ellos de regular los precios, por ejemplo, fijados a través del mercado laboral con los llamados sueldos mínimos en nuestro país, y facilitar los negocios para que las personas puedan continuar con sus actividades regulares y ganarse la vida de manera digna, ¿no? No a través de subsidios, como suele suceder. Y finalmente, la apertura de los mercados, es decir, abrir la economía a la inversión extranjera, derribando las barreras de entrada, que es uno de los principales causantes de distorsiones, que en buena cuenta son impuestas por ministerios y otras entidades gubernamentales. Con esto he querido de forma rápida explicar un poco esta parte de mi presentación. Yo les agradezco a todos por la atención y muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Listo para responder las preguntas cuando sea el momento. Gracias. Muchas gracias, Alexander. Te pediría, por favor, si pudieras cancelar la compartida de pantalla. Excelente. Ya está. El siguiente ponente a participar es Jorge Ortiz, por parte del Centro de Estudios Liberales. Muy buenos días, Jorge. Buenos días con todos. Gracias, Saúl, por la presentación. Crosby, ¿qué tal? Buenos días. Alex, buenos días. Saludos desde Arequipa. Felicitaciones por el evento. Particularmente quiero agradecerle a Raúl Bravo por la invitación personal que me hizo. Bueno, sin más preámbulo, creo que ya se fue Vanessa Vallejo, ¿verdad? Quería contar con ella cara al sol como introducción a esta participación. Vamos a hablar de regulación de mercado, vamos a hablar del título que nos convoca en esta charla, la pandemia del totalitarismo. Y yo tuve mis dudas iniciales cuando se me llama para hablar sobre regulación de mercado dentro de un contexto de totalitarismo, ¿no? Y mi duda fue si es que realmente el contexto, las condiciones que se han dado, tanto política y económicamente en el Perú y en el mundo, pero sobre todo en el Perú, dan cuenta de un sistema totalitario, ¿no? Y es que estamos prontos a dar un salto hacia el totalitarismo con estas medidas de restricción de libertades, producto precisamente de una crisis sanitaria, o estamos hablando simplemente de un Estado ineficiente. A veces los apasionamientos ideológicos nos hacen caer en tremendismos y en calificaciones que al final nublan un análisis más objetivo de la realidad. Y aún en sectores liberales se está evidenciando una tendencia a caer, a despreciar los datos y a caer más en el dogma. Y eso es algo contradictorio, porque el liberal ante todo es alguien no dogmático. Pero vamos a ver de qué se trata esto de totalitarismo. Yo quisiera compartir con ustedes algunos documentos muy breves y didácticos sobre qué se entiende por un gobierno totalitario y un gobierno ineficiente, ¿no? A partir precisamente de todas estas medidas que se han dado en el Perú y haciendo una comparación con otros países. Quiero saber si se puede ver lo que estoy mostrando en pantalla. No, Jorge, todavía no se puede ver. Tienes que seleccionar qué ventana es la que quieres compartir. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí se puede ver. Perfecto. Hablemos entonces. Totalitarismo
o ineficiencia, ¿no? Regulación en la pandemia. Vamos a hablar de las características del gobierno en el Perú según las medidas que se han dado a partir de esa crisis sanitaria. ¿Estamos hablando de un Estado ineficiente? Sí. El gobierno peruano, que es el brazo ejecutor del Estado, ha convertido este gran aparato burocrático en un órgano ineficiente. ¿Por qué? Porque precisamente se han tomado malas decisiones, ha habido errores de gestión. Ha sido una cuarentena muy larga, ha sido muy estricta, una cuarentena o una medida de emergencia sui generis en el mundo, y todo esto se ha opuesto a una medida de cuarentena inteligente. La paralización económica ha sido amplia, es decir, no ha habido capacidad del gobierno para sectorizar las medidas en esta crisis. La cuarentena ha sido nacional, no ha habido diferenciación en las regiones, es decir, ha habido regiones que han estado seguramente mejor ubicadas frente al reto de esta crisis sanitaria que otras. Sin embargo, las medidas han sido uniformes. Y esto es algo que, ya lo dicen los expertos, los economistas, el Instituto Peruano de Economía entre ellos, esto va a generar una caída de entre 12 y el 14%, ¿no? Mientras que en América Latina, la caída del PBI va a rozar el 8 o el 7%. Es decir, el golpe de la pandemia en el Perú ha sido de verdad devastador, económicamente hablando. Pero no solamente son las malas decisiones del gobierno las que han generado esta crisis económica y, por supuesto, una crisis en términos de salud. Esto también tiene que ver con deficiencias estructurales, es decir, deficiencias que no han sido originadas en este gobierno y que más bien nosotros estamos cargando ya por décadas. Y entre estas dificultades estructurales se encuentra, por ejemplo, la composición de nuestra economía. Entre 70 y 75% de nuestra economía es informal. Esto que ha dificultado que no lleguen los bonos, por ejemplo, ¿no? de la famosa reactivación económica. Esto ha perjudicado tanto a las unidades familiares como a las empresas. Cuando hablamos también de burocracia, el gobierno, el Estado en el Perú es un monstruo que pisa fuerte, ¿verdad? Como dice la canción. Y a mayor burocracia, mayor incapacidad de coordinación interministerial. Era muy irónico que mientras que el sector productivo que correspondía a un ministerio relajara las medidas de cuarentena, había otro sector que, dependiendo de otro ministerio, que no relajaba esas medidas, ¿no? Y por lo tanto, la economía no funcionaba. Y esto además se vio complicado con la desarticulación que existe precisamente por este proceso de descentralización verdaderamente fallida. La descentralización en el Perú hasta el momento sigue siendo un experimento. Pueden ustedes constatarlo permanentemente en los noticieros cuando alcaldes o gobernadores regionales o alcaldes distritales toman acciones sobre sus jurisdicciones de manera o con una visión patrimonialista. Esto habla mucho, en todo caso, del fracaso de la descentralización en el país. Ya es harto conocido la deficiente ejecución presupuestal, ¿no? Por ejemplo, ningún gobierno regional hasta hace algunas semanas había siquiera alcanzado el 50% de la ejecución del presupuesto para atender la crisis de la pandemia. Los servicios básicos en el Perú son precarios. 1 de cada 3 peruanos no tiene acceso a agua potable, ¿verdad? Hay una escasa inclusión financiera, 4 de cada 10 personas solamente tienen acceso al sistema financiero y, por supuesto, hay una débil institucionalidad. Entonces, todo lo que acabo de mencionar son propios de un gobierno ineficiente, denso, desproporcionado, ¿no? En su tamaño. Lo acaba de decir además Alex hace algunos segundos. Sin embargo, aún en medio de esta ineficiencia, hay señales que nos permiten avisorar cierta mejoría, ¿no? Social y económica, pero va a depender de ciertas condiciones, como por ejemplo, de verdad, mantener el control del contagio, ¿no? Que esa famosa curva
siga achatándose, ¿no? Prevenir los rebrotes que ya se están dando en otras partes del mundo, en donde se habían relajado dramáticamente las medidas. Que se visualicen los objetivos o los logros del programa de reactivación. Hace poco acaba de empezar la segunda etapa de Reactiva. Algo muy importante, que se atempere, que se calmen los ánimos políticos, los conflictos políticos, sobre todo aquellos que se dan entre poderes de Estado, ¿no? Lo que de alguna manera genera mucha inestabilidad y le da malas señales al inversionista privado, nacional y extranjero. Reactivar las obras públicas sería muy importante, ¿no? Obras públicas que están trabadas, como aquellas relacionadas a irrigación o a proyectos mineros. Aquí en Arequipa, por ejemplo, sigue todavía paralizado el proyecto de Tía María. Esto sería, reactivar este proyecto significaría sacar a Arequipa en este momento de un shock económico muy fuerte. Comercios han cerrado, miles de empleos se han perdido, y esto sería muy importante. Ahora, quedando en estos breves minutos que me quedan de la charla, todas estas características hablan de un Estado ineficiente. Sin embargo, hablan de un Estado totalitario. Yo creo que es un poco mucho, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un Estado muy burocrático, estamos hablando de un Estado que traba ciertamente las inversiones, por eso nos coloca en un lugar, vamos a decirlo, poco expectante en la lista de las economías más libres del mundo, y sin embargo, en medio de este fatalismo, no estamos hablando de un Estado totalitario, ¿sí? ¿Qué medidas, qué regulación se ha dado en otro tipo de mercado? Vanessa Vallejo hace unos minutos hablaba de la capacidad de diálogo de Donald Trump, que se pone de acuerdo con los empresarios para poder, por ejemplo, crear respiradores, ¿cierto? Pero yo creo que no es un acuerdo, ¿no? No ha sido ni siquiera algo amistoso lo que se ha planteado. Lo que ha sido una invocación casi imperativa, teniendo la ley de la mano, ¿no? Por Donald Trump. Hay una ley que se llama Ley de Producción de la Defensa, que habilita al Estado en Estados Unidos, al Estado federal, a intervenir en ciertas instalaciones por temas de seguridad nacional. Y producto de esto es que General Motors se sintió en la necesidad de producir no sé cuántas cantidades, 40 o 50 mil respiradores. Es decir, no es que hubo necesariamente un acuerdo, sino que hubo casi una amenaza legal. Muy parecido a la figura cuando Martín Vizcarra sale aquí en una conferencia de prensa e invocando un artículo de la Constitución, diciéndoles a las clínicas privadas o apoyan o en todo caso ejecutamos una ley de, entre comillas, expropiación, ¿no? Más allá de todas las consideraciones legales que había que analizar allí. Entonces, en los mercados desarrollados, ¿no? En las economías mayormente libres, también ha habido regulación, ¿no? También ha habido regulación. Ya ha sido regulación, por supuesto, seguramente no relajada, no más flexible como la del Perú, pero ningún país en el mundo, y menos las economías desarrolladas, han dejado de tener medidas restrictivas de libertades individuales. Por ejemplo, hace 2 días, en Melbourne, la segunda ciudad más importante de Australia, Australia ocupa el 4º lugar de economías libres, se ha dictado un nuevo confinamiento, y un confinamiento muy duro, 6 semanas, a partir de un rebrote de COVID, ¿no? Las calles en este momento están desiertas, los negocios han vuelto a cerrar. 9 edificios están bajo encierro total, ¿no? ¿Qué medida ha dictado el gobierno, por ejemplo, frente a estas familias que están encerradas en sus edificios, en sus departamentos, que en compensación se va a suspender el pago del alquiler? Claro, por 2 semanas, pero ojo, hay una medida claramente intervencionista en este sentido. ¿Dónde? En una economía libre. Reino Unido. Reino Unido se encuentra en el lugar número 7 de las libertades, de las economías más libres. Hace poco se ha registrado un rebrote del COVID, 155 fallecidos más, lo que eleva la cifra de muertos a 43.000 o más de 43.000. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Reino Unido? Se ha dictado un nuevo confinamiento. Los comercios no esenciales han vuelto a cerrar y, de nuevo, las escuelas han cerrado como medida de prevención. Esto en el Reino Unido.
Y hace poco han hablado de Taiwán. Bueno, Taiwán sí es un ejemplo de prevención y de reacción frente a la pandemia. Esto no ha eximido al gobierno de Taiwán de tomar ciertas medidas restrictivas. Para empezar, el uso obligatorio de mascarilla. Taiwán se encuentra en el puesto número 11 de libertad económica. El uso obligatorio de mascarilla. En el Perú hay muchas personas que están protestando porque el Estado o el gobierno está obligando a las personas a usar mascarilla. Bueno, en Taiwán es una obligación, ¿sí? Está Sí, impuesto Jorge, por ley. disculpa, ya para ir cerrando, por favor. Ok, Saúl, dame solamente un minuto y medio. Hay controles de tráfico, hay reducción de los aforos. Es más, tanto en Taiwán como en Corea del Sur se ha implantado un mecanismo de control de precios de mascarilla. El gobierno ha comprado a los productores la mascarilla, los ha distribuido entre los hospitales y luego a las tiendas les ha dejado el resto controlando los precios. Entonces, estas medidas restrictivas, intervencionistas, no convierten a estos estados en totalitarios, ¿sí? Al igual que el Perú. ¿Qué es un estado totalitario? Es un estado en donde se modela una sociedad ajustada a una doctrina, ¿sí? Excluyendo a todas las demás. Sería inconcebible tener, por ejemplo, en este momento, esta reunión que tenemos, si es que el estado fuera totalitario, ¿sí? Porque estaríamos permanentemente perseguidos precisamente por una policía urbana. El derecho de educar a los hijos los asume cabalmente el Estado. Eso ocurre en un Estado totalitario. El Estado convierte a todas las organizaciones sociales en apéndice de la burocracia, precisamente para implantar un sistema de vigilancia de las personas. Y se proscribe el sindicalismo y mucho menos, obviamente, se consentiría la elección de dirigentes, sobre todo siendo opositores del gobierno. Entonces, termino con esto. Los efectos perniciosos que hemos sufrido empresas, personas individuales, las familias, han sido producto de malas decisiones, ha sido producto de un Estado ineficiente, que además carga con muchas taras históricas, pero esto no convierte al Estado aún en el Perú en un Estado totalitario. Así que hablar de pandemia del totalitarismo en el Perú, yo creo que suena un poco exagerado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A ver si por favor podríamos cancelar la opción de compartir pantalla para que nuestro siguiente ponente pueda participar. ¿Cómo se cancela? Sí, a ver si Jorge, lo podrías cancelar. En la parte superior hay un botón que dice parar de compartir. Sí, claro. Acá. Excelente. Bueno, ahora dejamos en la palabra a Crosby Buleje. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, buenos días con todos a los que nos acompañan en esta jornada. Es un gusto conocerlos también, Saúl, Alexander, Jorge. Muy buenas presentaciones. Quiero agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible este evento. En particular, quiero agradecer a César Girón por la invitación y a Raúl Bravo por toda esta gestión. Por mi práctica en el día a día, estoy bastante involucrado con los temas que ahorita nos convocan, que es regulación y mercado en este contexto. Quiero hacer el disclaimer de que mis opiniones ahorita en este foro, digamos, son estrictamente personales, no representan al estudio en el que trabajo, ni menos a los clientes que suelo representar. Bueno, el tema que nos convoca, como decíamos, era la pandemia del totalitarismo, y en particular, digamos, desde un enfoque de una perspectiva de regulación y mercado. Y la idea que yo quiero plantear en estos minutos es que si es que los policymakers o aquellos agentes que toman decisiones políticas tuvieran mejores conceptos, digamos, de estas ideas, de la regulación y el mercado, tendríamos quizás otros resultados, ¿no es cierto? Porque conocer o entender mal qué cosa es regulación, qué cosa es mercado, aplicar políticas en función a eso genera resultados perniciosos para la sociedad, y en épocas de pandemia aún más todavía. Hay dos enfoques, digamos, prioritarios, dos enfoques, digamos, que son los más populares cuando hablamos de mercado y regulación, ¿no? De un lado tenemos un enfoque, digamos, más socialista, ¿no es cierto?, donde, citando un poco a Mises, lo que te dice es que es un sistema, digamos, de organización social, el socialismo, donde la propiedad privada y la distribución del ingreso está sujeto a un control social, ¿no es cierto? En este sistema, el mercado se ve como algo malo en sí mismo, y a la planificación central como la solución a todos los problemas, y la planificación central no es otra cosa que la regulación estatal llevada a su máxima expresión. ¿De acuerdo?
Hay otro enfoque, digamos, que es un poco más común, más mainstream, que es que cuando el Estado no funciona, digamos, correctamente, perdón, cuando el mercado no funciona correctamente, lo que hay que hacer es regularlo, ¿no es cierto? Es lo que más o menos, la idea predominante, digamos, de pensamiento hoy en día en la sociedad, en el Perú por lo menos, y se proponen soluciones, digamos, ante algunas fallas de mercado, como bien comentaba Alexander, que pueden ir desde las más simples o menos, o inocuas, como es quizás la fijación de estándares de calidad para los bienes y servicios, etcétera, hasta las políticas, digamos, un poco más agresivas o más lesivas, como son los controles de precios o los sistemas de expropiación. Bajo esta idea, digamos, es lo que hoy en día se erige lo que es el Estado Social de Derecho, ¿no es cierto? Que en mi opinión es como un socialismo con algo de Estado de Derecho, que es un sistema donde el Estado, claro, no asume la titularidad completa de los factores de producción y tampoco interviene en la redistribución de los ingresos de manera muy agresiva, pero sin embargo se considera que el Estado sí interviene subsidiariamente en la economía en determinadas situaciones, ¿no es cierto? Ese es el enfoque que nos enseñan en las universidades, o que por lo general nos enseñan en las universidades, sin mayor discusión. Este enfoque, como todos lo conocemos, digamos, parte de un modelo de mercado, parte de teorías que parten de un modelo de un mercado en competencia perfecta, que todo el mundo lo conoce, Alexander lo ha explicado muy bien, y me voy a colgar un poco de su explicación, donde existen pues muchos agentes, muchos empresarios, muchos consumidores, que de alguna manera no pueden influenciar en el precio, simplemente toman el precio, está dado, y el precio básicamente es igual al costo, ¿no es cierto? Entonces, esta idea, digamos, de medir al mercado real con este modelo, genera de que apenas se dé una desviación, digamos, de la realidad con este modelo ideal de mercado, se clama directamente la intervención del Estado, ¿cierto? Se clama, o los políticos también lo utilizan, digamos, sus facultades para obtener algún rédito político, pero de alguna manera todos voltean a ver al Estado, y en un contexto de pandemia aún más. Si se ven, por ejemplo, precios elevados en los medicamentos, pues se quieren dictar medidas, digamos, para, por ejemplo, reportar el precio de las medicinas todos los días al Estado, para que el Estado las publique. Todo el mundo se preguntará, oye, ¿dónde existe esto? Porque nadie lo conoce, ¿no es cierto? Y en épocas de pandemia las soluciones se intensifican y te dicen, oye, vamos a fijar controles de precios, ¿no es cierto? Vean cómo en épocas de pandemia esta mirada que teníamos, digamos, subsidiaria del Estado en un contexto regular, va o se intensifica o se hacen más fuertes, ¿no? Y acá es donde quiero entrar al punto de mi comentario. Cuando entendemos cómo funciona el mercado de manera correcta, las decisiones, digamos, de política son diferentes. Cuando vemos el mercado, digamos, ya como, o resaltamos, digamos, esas fuerzas que mueven a la función empresarial, como decía Huerta de Soto, las medidas que se tienen que implementar para promover el mercado y lograr resultados deseados son diametralmente opuestas a las que se emiten regularmente, y peor en contextos de pandemia. Si entendemos el mercado, como creo que la mayoría de los liberales lo entienden, evidentemente hay diferentes enfoques, pero básicamente si lo entiendes como un proceso en el cual todos los empresarios pugnan, ¿no es cierto?, por descubrir oportunidades de ganancia, y en ese sentido hacer match de su oferta con la de los consumidores, tienes que entender que en el mercado se pueden plantear barreras que pueden limitar justamente esa función empresarial y no lograr, digamos, que el empresario pueda satisfacer esa demanda, porque al final lo que hace el empresario en el mercado es satisfacer una demanda, ¿no es cierto?, una demanda de los consumidores. En cualquier mercado, en el mercado quizás menos esencial, hasta en el mercado que puede considerarse, entre comillas, más esencial, como en temas de la salud, ¿sí? Si entendemos el mercado como este proceso dinámico de búsqueda de oportunidades de ganancia y no como un modelo estático, digamos, ya nuestro criterio para medir la eficiencia ya no es, pues, oye, que hayan miles de agentes en el mercado o que el precio sea igual al costo, sino más bien hay que fomentar que entren empresarios, ¿no es cierto?, que se impulse esa creatividad empresarial para que ellos mismos puedan diseñar las soluciones que permitan a los consumidores satisfacer la demanda, ya sea en un contexto regular o en épocas de pandemia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Evidentemente en este escenario, no estoy apuntando a un escenario donde no haya regulación, porque hay regulación. En un escenario, digamos, en el mercado hay regulación, y muchas veces la regulación privada, que es mucho más importante quizás que la regulación, digamos, que viene del Estado, ¿no es cierto? Por eso es que
en el mercado informal, por ejemplo, que es el claro ejemplo, hay muchas reglas que permiten que el mercado informal exista. Hoy en día todos compramos, que tiene la primera piedra, quien no ha comprado algo en el mercado informal, ¿no es cierto? Desde la bodega que no te entrega boleta hasta aquel que te revende productos por internet o aquel que te vende en un mercado donde hay ausencia total del Estado. Lo compras con la expectativa de que vas a satisfacer una necesidad y a veces, y muchas veces, en la gran mayoría, ves satisfecha esa necesidad sin que haya habido un Estado, ¿no es cierto?, que esté detrás tratando de hacer que los contratos asumidos se ejecuten, por ejemplo. ¿Por qué compramos en el mercado informal? Por si sabemos que si al final nos estafan, Indecopi no va a intervenir en ese mercado. Porque hay una regla que es el cumplimiento de los contratos que más o menos se viene cumpliendo. Pero hay barreras, digamos, que limitan esta función empresarial y creo que claramente se puede ver en el tema de los medicamentos, en el tema de las clínicas que vemos hoy en día, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si compramos algo por internet y no nos llega a los 15 días, hacemos un escándalo, ¿no es cierto? Nuestro producto que hemos comprado que nos ha costado 50 soles. Imagínense si eres un empresario, y no hablo de las grandes corporaciones, eres un empresario, digamos, que ha juntado un capital o quizás se ha retirado, tiene sus ahorros, ustedes, y ha juntado unos miles de soles y quiere poner un negocio. ¿Qué pasa si es que para entrar o poner ese negocio tienes que pedir miles de aprobaciones del Estado, tienes que esperar meses, ¿no es cierto? Y muchas veces el resultado de esa inversión no es el que uno espera. Hay mucha incertidumbre en ese mercado. O si una vez cuando entras en el mercado tienes clientes cautivos, por ejemplo, si tú vas a entrar al mercado y tienes un gran cliente como es el Estado y te compra una gran proporción, digamos, de lo que tú vendes, ¿de qué función empresarial podemos hablar en ese escenario? ¿De qué empresario o de qué mercado hablamos? Es fácil echar la culpa, digamos, al sector privado cuando no produce los resultados, pero cuando hay desincentivos o barreras institucionales que son generadas por el propio Estado. Esto es se puede ver muy claramente quizá en el tema de las clínicas, ¿no? Que ha estado muy en boga por las declaraciones del presidente. La salud en el mercado, todos los servicios de salud, en un 85% las presta el Estado. Es decir, que solamente un 15% de personas que requieren atenderse se atienden en clínicas. Los demás se atienden con la empresa dominante que es el Estado. Esto que ha generado de alguna manera, esto ha generado que las clínicas pues ya tengan un mercado cautivo, ¿no es cierto? Las clínicas, su modelo de negocio es que van a atender a aquel sector formal que cuenta con seguros y que en aplicación de esos seguros puede acceder a tarifas más o menos competitivas o pagables. Las clínicas o el sector salud no tiene por nicho el sector informal, no tiene por nicho aquellos que no están asegurados, y por eso tienen tarifas muy altas y por eso tienen tarifas a las cuales no puede acceder cualquiera que no tenga seguro. No es el nicho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se ha generado esta situación? ¿Cierto? ¿Quién ha promovido de que no haya competencia, digamos, en el mercado y que las clínicas tengan que voltear a mirar otros nichos? Pues el Estado. El Estado ha puesto reglas donde le aseguran a la clínica este nicho y con eso están cómodas. Imaginemos si es que las personas tuviéramos la libertad total de decidir qué hacemos con la salud. Si queremos asegurarnos, si queremos atendernos o incluso si nunca queremos invertir en la salud. Si nunca nuestro empleador estuviera obligado a pagarle a un seguro que finalmente se va a arreglar con las clínicas y que muchas veces están verticalmente integradas, ¿no es cierto? Las clínicas tendrían que buscar modelos de negocio más rentables porque finalmente podrían perder clientes y quizás podrían mirar al sector informal como está pasando ya un poco ahora y diseñar nuevos esquemas libres de seguros que permitan acceder al sector informal a este nicho de negocio. Pero claro, o sea, hacer ese análisis, digamos, requiere que tú tengas unos conocimientos sobre mercado, regulación, que comprendas el mercado de manera correcta, y es un tema complejo. No es fácil de entender, hay que hacer muchos estudios, pero claro, lo más fácil en este caso es culparle a los privados cuando en realidad no se ve que verdaderamente lo que está haciendo el Estado o las barreras que está imponiendo impiden que se puedan generar o que se puedan, por decirlo así, liberar todas esas fuerzas del sector empresarial que existen potencialmente, ¿no? Pasa también con las AFPs, por ejemplo. ¿Por qué las AFPs no compiten estableciendo sistemas de cobros más beneficiosos para los consumidores? Porque tienen también clientes cautivos. No hay incentivos para competir agresivamente. Entonces, ¿para qué lo van a hacer? Es natural, ¿no es cierto? Y esto no es una defensa de ningún sector. Esto es más bien un llamado a corregir todas esas barreras institucionales que impone el Estado
que están impidiendo o están desincentivando ese motor empresarial que hoy en día hubiera permitido o permitiría satisfacer mucha demanda insatisfecha como lo venía haciendo hasta hace algunos años en el Perú. Y ya para cerrar, digamos, esta idea, yo no tengo el mejor concepto del Estado Social de Derecho y como abogado quizás voy a ser objeto de críticas por decir esto, porque muchos se sostienen y se dice que hay que defender el rol subsidiario porque el mercado no es suficiente, etcétera, pero yo quiero acabar con una reflexión simplemente y preguntarnos, ¿no? Si es que debe haber regulación porque no hay mercado o es que no hay mercado porque hay regulación. Parece que es lo segundo y en épocas de pandemia aún más, ¿no? Muchas gracias, Crosby. Vamos a responder unas preguntas del público. Vamos a tomar una pregunta primero de Facebook. Eh, a ver, acá la tenemos. De Renzo Olivas. Dice, les pediría así a los ponentes, en el mismo orden en el cual han tenido sus intervenciones, poder responderlo de la manera más puntual con un tiempo máximo de 1 minuto. ¿Cuál es el plan que aplicarían para eliminar la regulación que hay sobre el sueldo mínimo? Comenzamos con Alexander. A ver, en realidad el sueldo mínimo es otra forma de fijar precios, ¿no? Solo que la mayoría de personas no lo entienden así. ¿Qué medida se diseñaría? Bueno, en realidad, más que una medida, en términos estrictos, yo soy partícipe de la desregulación del sector, ¿no? Mira, para que se hagan una idea sencilla y rápida, yo les hablo desde Ica, una región del Perú que tiene, en términos económicos, pleno empleo. Y eso ha sucedido porque hubo una relajación de las regulaciones laborales justamente con la idea de promover empleos formales. Es decir, se redujeron algunos beneficios laborales con el objeto de facilitar el acceso a empleo formal que ahora se da a través de las empresas de agroexportación, ¿no? Y son empleos formales con beneficios determinados, ¿no? Que ha dinamizado de manera importantísima la economía de la región. Y es un ejemplo en buena cuenta en cuanto a tasas de empleo. Y eso solo se ha logrado con una pequeña relajación del sector. Imagínense qué pasaría si se dejara completa libertad de contratación respecto del empleador y, bueno, la persona que desea el empleo, ¿no? Esto pontificado a sectores como minería, sectores como pesca, industria. Es decir, sería alucinante, ¿no? La respuesta inmediata es lo que ha sucedido en Ica, ¿no? Que muchas personas de otras regiones más pobres del país, como Huancavelica y Ayacucho, han comenzado a migrar a Ica justamente porque aquí hay empleo. Y mira, solo ha pasado por una pequeña relajación de las medidas regulatorias del sector laboral. ¿Qué pasaría si esto lo dejamos a completa libertad entre empleador y bueno, el trabajador, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Alexander. Jorge. Tu micro, por favor. Ok, en la medida que la idea de estado bienestar esté posicionada en la gente, es complicado luchar contra medidas que van en desmedro precisamente de las negociaciones que pueden darse entre empresa o empleador y trabajadores, ¿no? Es muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, empezar a formar en las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, obviamente, la idea de que los mejores acuerdos, o perdón, los mejores resultados en ingresos económicos se van a dar a partir de estos acuerdos bilaterales, ¿no? Fortalecer además la posición negociadora de los trabajadores es muy importante, ¿cierto? Se habla mucho de explotación, se habla mucho de abuso laboral. Bueno, creo que sería vital empezar, aunque esa palabra no me gusta utilizar mucho, pero forma ya parte ya hasta del imaginario contemporáneo, empoderar, ¿no?, a los trabajadores para establecer técnicas de negociación. Claro, esto tiene que ir paralelamente con medidas que vayan además flexibilizando políticas laborales como, por ejemplo, políticas de contratación y políticas de desempleo. Yo siempre les hablo a mis estudiantes
cuando ellos ven películas de Hollywood, ya hay muchas escenas en donde el empleado se rebela o en todo caso es despedido por su trabajador, y en ese momento agarra su caja, mete todas sus cosas, ¿no?, de su escritorio y se va. Así de flexible es el despido, pero así como de flexible es el despido, tendría también que ser flexible la contratación, como ocurre en esas economías libres. Así que creo que es un proceso, además de mucha concientización en ese aspecto. Gracias, Jorge. Crosby. Mm, Cuando hablamos, claro, cuando hablamos de sueldo mínimo y ver cómo lo eliminan, que entiendo es un poco la pregunta, tienes dos opciones. O presionas el botón rojo y eliminas, o haces un cambio, digamos, progresivo institucional. Yo pienso que más tienes que ir por lo segundo, porque hay mucha dependencia, digamos, como comentaba Jorge, del estado de bienestar, y quizás eliminar algo que puede ser bueno va a generar unas consecuencias mucho más graves. Más importante quizás que eliminar eso es generar condiciones de mercado competitivas para que puedan entrar más empresas al mercado, y ese sueldo real, digamos, van a ver cómo se va a alejar, y de hecho está lejos hoy en día del sueldo mínimo, y vas a llegar a un punto en que tu sueldo real está lejos de manera sostenida con el sueldo mínimo, sueldo promedio. Evidentemente con la pandemia todo esto se vuelve a reiniciar, pero llegas a un punto en el cual el sueldo real está tan por encima del sueldo, digamos, fijado por ley, que es irrelevante ya. O sea, que es irrelevante que lo tengas, que fijes una ley con un sueldo mínimo, porque no va a afectar a nadie. Podría afectar, sí, a un pequeño sector, digamos, el sector informal, si es que lo eliminas directamente, y por eso creo que es mejor ir entrando con medidas progresivas para fomentar la competencia hasta llegar a un punto en el que el sueldo fijado por ley sea irrelevante y que solamente pese el sueldo real de mercado, ¿no es cierto? Aquel que ya no está en 900 soles, sino está en un sueldo promedio de 1.200 soles, 1.300 soles, y de esa manera pues no tienes que presionar el botón rojo y eliminar algo que puede generar mucho caos, ¿no? Muchas gracias y vamos a responder la última pregunta que viene por parte de la plataforma Zoom. La pregunta la hace Renzo Antonio. ¿Qué reforma se debe hacer para que los reguladores en el Perú puedan gozar de una autonomía absoluta? Pues según la normativa vigente, se le garantiza una autonomía relativa y así puedan realizar una regulación eficaz pro mercado y los análisis de impacto regulatorio correspondientes. Para iniciar esta ronda de respuestas, vamos a hacerlo en sentido contrario. Inicia Crosby y cierra Alexander. Por favor, Crosby. Yo creo que es muy complicado, creo que hay un incentivo perverso. Yo creo que hay muy buenos profesionales. Yo he trabajado también en el sector público y sé que hay muy buenos profesionales. No se trata simplemente de tirar una bomba y lanzar y criticar todo, ¿no? Creo que un incentivo, y esto digamos ya es a nivel de las esferas más altas de las instituciones, que es perverso, es el tema de los ingresos económicos, de las partidas presupuestarias que te puede dar el Ejecutivo, ¿no? O sea, ya hemos visto desde la época en la que se discutía el tema del cierre del Congreso, cómo salían pues las asociaciones de municipalidades a apoyar a Vizcarra, y luego un mes después salió una noticia donde el Ejecutivo le transfería más plata a las municipalidades, ¿no? O lo mismo con los jueces, o lo mismo con las policías. O sea, hay un incentivo muy perverso, digamos, que te puede generar esta dependencia económica de las instituciones. Pero también hay que analizar que cuando una institución también tiene mucha independencia económica, también puede tener incentivos perversos para generar ingresos, si es que depende, por ejemplo, de los ingresos de las multas que puede imponer, ¿no? Entonces, hay que mirar, creo, hay que hacer un estudio caso por caso para ver cuál es el equilibrio, ¿no es cierto? Pero en cualquier caso, yo creo que esa dependencia económica se presta mucho a, a que se pierda esa autonomía técnica que deben tener las instituciones en el Perú, ¿no? Muchas gracias, Crosby. Le toca el turno de respuesta a Jorge Ortiz. No entendí muy bien sobre regulación absoluta o sobre regulación relativa. De todas maneras, hay una regulación en matices a partir de cuán libres son las economías de algunos países. Pero si nos circunscribimos al contexto de la pandemia,
aún las economías más libres regulan el mercado. Ahora, hay algo que sí es muy cierto en razón a ser muy temerosos de lo que pueda venir más adelante luego de todas estas medidas que han restringido nuestras libertades. Es que siempre después de una crisis, como en este caso una pandemia o una guerra internacional o una crisis económica, el gobierno o los estados se han fortalecido más, es decir, han sido más intervencionistas, han sido más reguladores. Y frente a esta amenaza o ante esta expectativa hay que estar muy atentos, muy alertas. Ningún país que yo recuerde en el mundo ha rebajado su regulación luego de pasar por estas crisis, ¿no? Yo escuchaba a Farid Cajat, un internacionalista peruano, decir que es muy cierto que si los países entre sí, por ejemplo, empiezan a cerrar sus fronteras al comercio, estas medidas se van a anular también entre sí, por lo tanto no tendrían ningún futuro de largo plazo estas medidas proteccionistas. Sin embargo, por ejemplo, en materia de subsidios, ¿no? En materia de bonos, los gobiernos han generado mayor gasto público, ¿no? Así que yo creo que la regulación pasada esta época de crisis económica y crisis sanitaria, de todas maneras se va a incrementar. Muchas gracias, Jorge. Alexander. Bueno, con relación a la pregunta, diría, ¿cómo haríamos, ¿no? Para evitar que el factor político tome parte en las decisiones de los organismos gubernamentales, ¿no? De hecho, eso es algo que las personas no terminamos de entender, ¿no? Toda autoridad política tiene incentivos justamente orientados a la permanencia en el poder, lo estamos viendo y lo hemos visto en nuestro país, ¿no? Entonces, las medidas que se adoptan en buena cuenta son dirigidas a quizá acumular más poder o tener un ejercicio mucho más flexible del mismo. Y esto es una realidad. Las personas nos equivocamos, creo, al pensar que todo político, pues, es un ser supremo que ha sido designado por el destino para guiar, digamos, el comportamiento de los individuos de la mejor manera y llevarlos, pues, al escenario de desarrollo, ¿no? Eso es una ficción. Lo que debería suceder, a mi juicio, es la existencia de mecanismos de control de los organismos gubernamentales a efectos de que no emitan regulación reactiva, como se conoce, ¿no? Sino que todas las medidas que ellos propongan y establezcan estén orientadas a efectivamente resolver los problemas de la gente. Pero ¿cómo sucede esto? Como dijo Crosby, tiene que haber un análisis pues sincero, y esto es complejo, ¿no? Ahora, ¿cómo dotas de alta, digamos, expertise a los entes gubernamentales, ¿no? Es cierto, hay instituciones que tienen profesionales muy competentes, pero hay otras que no tienen al menos tan profesionales competentes, ¿no? Y eso se ve en gobiernos locales, que en mayor medida en zonas alejadas, ¿no? Quizás justamente porque no existen incentivos para que los mejores profesionales vayan a tomar las riendas de los destinos de un gobierno local, por ejemplo, alejado, ¿no? Que es donde más necesidad existe. Así que mi propuesta sería por establecer límites justamente al control del poder político y asegurarnos un estudio de impacto regulatorio a cada una de las medidas antes de siquiera que éstas puedan salir a la luz, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Alexander, y muchas gracias tanto a Crosby como a Jorge Ortiz por la participación en este panel número 2 del tercer foro de liberalismo en el Perú.